Que el Señor te bendiga. Quiero bendecirte con una palabra que es una palabra de alerta. Y esa palabra está en Zacarías 11, en su capítulo 10, leo en el nombre de Jesús. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es una lectura en la que el profeta Zacarías está representando a Jesucristo, al pastor de pastores, al pastor que dio su vida por las ovejas. Y quiero referirme específicamente al versículo 10, donde dice que tomó el cayado gracia y lo quebró. Pero quisiera antes explicar que un cayado es un instrumento que un pastor literal ocupa para pastorear ovejas. Y el cayado consiste en una vara con un extremo con una curva. Y ese cayado le sirve para apacentar a sus ovejas, para guiarlas, para infundirles aliento, para defenderlas de los lobos o de las fieras que quieran comerse las ovejas. Y si ustedes se toman el tiempo y leen ese capítulo 11 de Zacarías, se darán cuenta que del versículo 4 en adelante hace referencia a líderes religiosos que no están amando a sus ovejas, sino que las utilizan para beneficio de ellos, para enriquecerse. Y cuando Jesucristo vino a Israel, pasaba lo mismo con los principales del templo, que ellos no amaban a la congregación, no amaban al pueblo, sino que ellos solo buscaban su propio beneficio. Y nos damos cuenta que estamos en ese tiempo, que hay hombres que están haciendo negocio del evangelio. Y esas cosas, esas injusticias que se están dando son las que hacen que el Señor diga hasta aquí, porque Él ha venido pastoreándonos a nosotros desde que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Hemos recibido gracia, somos salvos por gracia y hemos sido pastoreados por gracia. Pero podemos darnos cuenta que hombres amadores de sí mismos, como lo anunció el apóstol Pablo, hacen negocio del evangelio. Y todo, como dije antes, eso es lo que hace que Dios mande juicios a la tierra. Pero de todos estos, siempre hay siervos verdaderos de Dios, siervos que dan su vida por sus ovejas. Entonces, para poder seguir explicando, quiero referirme a ese pacto de que habla este versículo. Y es que al principio Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. Dice en Jeremías 31 que Dios anunció un nuevo pacto porque el primer pacto el pueblo de Israel lo invalidó. Y lo invalidó porque para ellos era imposible cumplir la ley. Para ellos era imposible y Dios vio que era imposible. Y por eso dice en Jeremías 31, del 1 en adelante, dice de que el Señor establecerá un nuevo pacto y que pondría
su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Entonces, el nuevo pacto de que habla acá, de que concertó con todos los pueblos, es el pacto que hizo a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo dio su vida, Él ofreció un sacrificio con su propia vida al Padre. Y ese sacrificio es completo y perfecto. Es un sacrificio que nunca será invalidado porque es perfecto y único. Y con ese sacrificio, Él nos redimió del pecado. Pero es necesario que cada persona reconozca a Jesucristo y entre a ese pacto. Porque el pacto nuevo es ese, basado en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, porque dice Mateo 26, del versículo 26 al 28, cuando el Señor estaba compartiendo la Santa Cena con sus discípulos, la última cena que Él compartió, les dijo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo. Y levantando la copa, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Entonces, con su sangre, Él nos limpió de nuestros pecados y entramos a ese nuevo pacto. ¿Y cómo es que el Señor escribe su ley en nuestro corazón y la pone en nuestra mente? Es a través de su Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo, cuando se fue, prometió que el Padre enviaría al Espíritu Santo y que Él nos enseñaría todas las cosas, nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó a través de su palabra y nos guiaría a toda verdad. Pero para recibir al Espíritu de Dios es necesario recibir a Jesucristo, porque la palabra es clara en decir que el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. Esa promesa es para los hijos de Dios. Y dice en Juan 1, del 11 al 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que en él cree, dice, y le recibe, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, el que recibe a Jesucristo es el que pasa a ser hijo de Dios espiritualmente. Y el Hijo de Dios es el que tiene derecho a recibir el Espíritu Santo, porque sin Él es imposible agradar a Dios. Es imposible, sin el Espíritu de Dios, guardar la palabra de Jesucristo. Pero volviendo a ese tiempo de gracia que nos ha sido dada, hay un principio y hay un final. Y el principio es cuando Jesucristo ofrenda su vida al Padre, ahí comienza la gracia. Pero termina cuando Dios lleve su iglesia de esta tierra. Y cuando Dios lleve su iglesia de esta tierra, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Y es allí donde sucede esto, del versículo 10 de Zacarías 11, donde dice el Señor que toma el cayado gracia y lo quiebra para romper el pacto que había concertado con todos los pueblos. Y ese pacto es la gracia que nos ha sido dada a todos los pueblos. Está esa puerta abierta a través de Jesucristo para que todo aquel que quiera ser salvo pueda entrar y ser salvo. Pero tiene una fecha en la que será cerrada. Y algo muy bonito que dice en ese mismo versículo 10 del capítulo 11 de Zacarías, que dice que cuando
es deshecho en ese día, dice, cuando Él quiebra ese cayado, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, dice el Señor, que era palabra de Jehová. Es decir, la iglesia que espera a Cristo, ahí va a confirmar esa promesa. Ahí es donde se va a dar cuenta de la verdad, de la realidad, de esa promesa que estamos esperando. A los pobres del rebaño, dice, que miraban al Señor. O sea que aunque veamos mucha injusticia, aunque veamos impiedad, siempre hay un remanente fiel que espera en Dios. Y cuando habla de los pobres del rebaño, está denotando humildad, está denotando que son personas que esperan en Dios, que son humildes de corazón, porque el Señor va a llevar a una iglesia que esté guardando su palabra, que sea humilde de corazón. La iglesia a la que el Señor va a llevar de esta tierra no es una denominación, sino que su iglesia es la que le ha recibido, la que guarda su palabra con la ayuda de su Espíritu Santo. Es la iglesia humilde que le espera y que está dispersa entre todas las denominaciones, entre todas las congregaciones cristocéntricas. Porque no todo el que está en una congregación es parte de esa iglesia, sino solo el que tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, el que tiene el Espíritu Santo. Y hay una característica en la iglesia de Cristo en la que se va con Él, que dice que tiene amor fraternal y que es la que ha guardado la palabra de su paciencia. Nosotros tenemos la dicha de vivir un evangelio en libertad. Pero hay tantos seguidores de Cristo en otros países donde les es prohibido el evangelio, que ellos sufren persecución, donde ellos tienen que esconderse para reunirse y compartir la palabra y poder adorar a Dios. Tienen que hacerlo a escondidas, porque sus gobiernos les prohíben el evangelio. Pero nosotros tenemos esa libertad y esa bendición de adorar a Dios en libertad. Y dice también que la iglesia de Cristo, la que se va en el rapto, es aquella que no ha negado su nombre. Recordemos cuando los principales de Israel a los discípulos de Jesús los golpeaban porque predicaban el evangelio, los golpeaban, los azotaban y les decían que los dejaban en libertad, pero que no volvieran a predicar en ese nombre, les decían, en el nombre de Jesús. ¿Y cuánto pasa ahora? Que muchos cantantes cantan sin mencionar el nombre de Jesús porque les dicen, les aconsejan de que canten, pero que no mencionen el nombre de Jesús para que más personas los escuchen y sus discos sean más vendidos. Pero si no están mencionando el nombre de Jesús, entonces ¿a quién? ¿A quién están alabando? Por eso se da de que esas alabanzas muchos las ocupan para cantarle a un hombre o para cantarle a una mujer. Y la alabanza le pertenece solo al Señor, solo a Dios, solo a Él es la alabanza. Para Él debe ser la alabanza. Así que nosotros, que somos la iglesia de Cristo, no neguemos su nombre. Y no perdamos el amor. No perdamos el amor a Dios y el amor al prójimo, porque es su Espíritu Santo el que nos ayuda a tenerle amor a Dios y a tenerle amor al prójimo. Y que Él sea
que nos ayude a guardar su palabra hasta el día de su venida, porque ese tiempo de gracia está por acabarse. Y por eso a ti, mi estimado amigo, que todavía no has entrado a ese pacto de la gracia, te invito a que lo puedas hacer. Ahora que hay vida, hay oportunidad. Ahorita que está todavía el Señor pastoreando con ese cayado de gracia, tú puedes ser salvo si lo recibes a Él. Dile que tú le entregas tu vida, que tú lo reconoces a Él como el Señor y el Salvador de tu alma, que haga morada en ti, que envíe su Espíritu Santo a tu vida para que Él te guíe a toda verdad y seas parte de la iglesia que Cristo va a llevar, que Cristo va a sacar de la gran tribulación, la va a sacar y la va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice el Señor, para probar a los que moran aquí en la tierra. Cuando el Señor saque su iglesia de esta tierra, se acabará el tiempo de la gracia, y lo que viene para esta tierra es angustia y gran tribulación. Si el pueblo de Israel no valoró a Jesucristo y pagó 30 monedas de plata para que fuera entregado el maestro y recibió castigo duro, ¿cuánto más recibirá todo aquel que menosprecie el sacrificio que Jesucristo hizo y no quiera ahora entrar a ese pacto de la gracia, donde la salvación no nos cuesta porque Jesucristo pagó, y no solo pagó, sino que nos da su presencia para que no estemos solos y que el Espíritu de Dios nos ayude a andar en su voluntad cada día? Por eso es que es necesario valorar ese sacrificio que el Señor hizo, para que no venga castigo sobre nuestras vidas. Dios es tan misericordioso que salvación habrá después de que el Señor lleve a su iglesia, porque si ustedes leen Apocalipsis encontrarán que dice que son multitudes de toda lengua, de toda nación, que entrarán. Pero será duro, será difícil, porque el Espíritu Santo ya no estará y tendrás que decidir si perder tu alma a cambio del sustento, al cambio quizás de un trabajo, a cambio quizás de alimento, o perder tu vida aunque te cueste, quizás como el pueblo de Israel por la desobediencia murieron de hambre, otros murieron de pestes, murieron a espada, según la historia lo cuenta y según está en la palabra de Dios, porque ellos no valoraron al Mesías, no valoraron al pastor que les fue enviado. Y para ellos habrá salvación, porque es el pueblo de Dios. Pero también tú eres ese pueblo amado de Dios. Pero es necesario reconocer y valorar el sacrificio que Jesucristo hizo para salvarnos. Y no esperar esa gran tribulación que viene para esta tierra. Porque sin duda que el que tiene conocimiento de la palabra de Dios y elija por salvarse, va a poder entrar ya no como iglesia de Cristo, sino como un invitado. Pero va a ser duro, porque la salvación siempre va a ser por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque nadie puede ser salvo si no es por la sangre del Cordero. Pero el proceso de salvación va a ser duro, de tal manera que el mismo sufrimiento va a ser
el que no te va a permitir vivir en pecado, porque nadie que esté bajo un sufrimiento tan grande está para estar pensando en deseos de la carne, en complacer sus gustos. Nadie que esté sometido en un horno de fuego está para estar deseando cosas pasajeras. Y así va a ser después que la gracia de Cristo sea quitada, después de que ese cayado de gracia sea quebrado. El que quiera ser salvo va a tener que ser sometido a un horno de fuego, simbólicamente hablando, según va a ser el sufrimiento. Por eso, acudamos al trono de la gracia para que hallemos misericordia y seamos salvos por misericordia ahorita que hay gracia. Ese es mi mensaje de ahora. Que el Señor te bendiga.